Audios de la mañana. En De Acá en Más. Bueno, ayer fue un día de un salto cambiario fuertísimo, el más importante en porcentajes se compara con la salida de Martín Guzmán, para que nos demos una idea. Y ya venía con el dólar rozando los 500 pesos, hubo reuniones en el gobierno y Sergio Massa llamó al Fondo Monetario y dijo que no iba a aceptar las restricciones que le había impuesto el fondo, que era que no podía utilizar bonos para intervenir en los dólares alternativos. Esto fue a media mañana, empezó a intervenir y finalmente, si bien el dólar blue termina en 4.95, el MEP y el contado con liqui empezaron a bajar después del mediodía con la intervención del gobierno, del Estado, del Sergio Massa, y terminaron por debajo de 4.50. Fue un día de mucha zozobra, donde además Massa tomó como el control del Banco Central. Sí. Si bien Alberto Fernández desmintió que Pese, con quien se reunió, que es su amigo, el titular del Central, fuese a renunciar. Sí es cierto que el Fondo Monetario ya dijo que no a los fondos que se pidieron que son del segundo semestre para que los adelanten a esta parte del año. ¿Y por qué está ratificado Miguel Ángel Pese en el Banco Central? Qué pregunta rara. No, es mentira. Lo primero es mentira, ¿ok? Y lo segundo también, porque nunca tuvo discusión, así que no tengo que ratificarlo en ningún lugar. Las dos cosas son dos mentiras. Bueno, estuvo reunido 2 horas Alberto Fernández ayer con Pese, porque la discusión era esto, además de si podía o no intervenir el Central, dado que tenía las manos atadas por el Fondo Monetario. Massa finalmente decidió intervenir, de hecho después sacó un tuit y dijo que había notificado al Fondo Monetario que las restricciones que pesaban no van más y vamos a rediscutir el programa con el Fondo, anunció Massa. Después el Fondo salió a decir que estaban teniendo charlas constructivas, digamos. Sí. Con el gobierno nacional. A ver, ¿qué más decía Alberto Fernández? Que le echó la culpa a la oposición de la corrida cambiaria. Estamos viviendo una crisis global de magnitud que en la Argentina se potencia por el problema de la sequía, que nos ha hecho un daño incalculable en la economía. Ahora, lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. A ver, Macri también sufrió su corrida cambiaria en su momento. Lo que dice Chodos es el representante argentino ante el fondo. Entonces Alberto Fernández sale a bancar la versión según la cual Hernán Lacunza, Alfonso Pratgay y Guido Sanleris, 3 economistas ligados al espacio del PRO y opositor, supuestamente le dijeron al Fondo Monetario: no le den plata, no renegocien con este gobierno. Alberto Fernández entonces en sus respuestas desmiente que haya un problema con el fondo, pero dice que efectivamente los opositores fueron a pedir que no le den la plata. Los opositores dicen que eso no es cierto y el problema en realidad es que no hay dólares y el propio gobierno oscila entre decir es por la sequía, que efectivamente tenés un problema serio. El fondo reconoce esa parte, dice sí, la verdad es que cuando habla de esto de estamos trabajando con las autoridades, fortalecer el programa, hace referencia a que todo eso sucede en un contexto de una sequía muy severa. Ese es el adjetivo que le pone el fondo, con lo cual reconoce que la escasez de dólares que tiene la Argentina es una consecuencia, entre otras cosas, pero bastante directa, de las pérdidas que tuvo la Argentina en las exportaciones granarias. Claro, tenía una situación ya muy frágil y en esa situación muy frágil con la que se llega a este verano, bueno, ahora está sintiendo la ausencia de dólares en estos meses que esperan que cuando venga el invierno, porque ya terminó la Niña. Entonces, lo que estamos viendo es el efecto de la Niña durante lo que tendría que estar ingresando ahora, que no ingresa. Pero en marzo, meteorológicamente, terminó el fenómeno de la Niña y ya las próximas cosechas, digamos, no se tendrían que ver afectados por ese fenómeno. Con lo cual, lo que dicen es que este año es peor el otoño que el invierno. Siempre estaba la famosa hay que pasar el invierno. Bueno, ahora es pasar este otoño para poder llegar a los meses de invierno, que con el gasoducto funcionando y la situación climática ya normalizada debería generar condiciones para que no sea tanta la zozobra. Hay otros igual que dicen con el dólar oficial a 2.50 lo tenés tan atrasado que no lo vas a poder arreglar esta situación por más que te vuelvan a entrar dólares. Bueno, a ver qué decía María Eugenia Vidal ayer.
Hoy hay mucho dolor en la Argentina, mucha angustia. Acabas de decir a dónde el nuevo valor del dólar, ¿no? Que parece no tener techo. El problema no es el dólar, el problema es que los argentinos ya sabemos que cuando crece el dólar después faltan los productos y son mucho más caros, que vamos a tener que dejar más cosas en la caja, que la heladera no va a ser la que queremos sino la que podemos pagar, que no vamos a poder alquilar, que no sabemos cómo va a ser el próximo contrato de alquiler, que nuestros hijos no se van a poder ir de casa, ni mucho menos soñar con tener una casa propia, que en un país donde no hay estabilidad no hay futuro. Eso es lo que angustia hoy a la Argentina, no las candidaturas. Bueno, ahí Vidal, que insiste con que no hay que hablar de candidaturas, que había pedido que se bajaran todos. Es cierto que el gran problema de todo esto es la inflación. Y sí, en un país con inflación es cierto también que lo que significa es que después no tenés acceso al crédito, no tenés acceso a la vivienda. Para los jóvenes, efectivamente, además con la situación que se está dando en el mercado de alquileres, que es muy compleja, a mí lo que me hace ruido es nosotros vamos a tener que dejar cosas en el supermercado. Situaciones que obviamente no le tocan a ella, y algunas sí, otras no, de todo lo que describe, pero bueno, no todos sufrimos las crisis de la misma manera. Sí, además me parece que ni Juntos por el Cambio, ni Cambiemos, y todo eso todavía, me parece que no, esto no es una cuestión que le pasa ahora a la Argentina, es un proceso que arrancó hace un tiempo y que se profundizó con el pedido del crédito al Fondo Monetario Internacional, que era impagable. Sí, ahora lo que pasa es que también a raíz de eso después tenés el doble de inflación, claro, es una situación donde la idea de Alberto Fernández de que estos 4 años lo único que hizo fue soportar... Alberto Fernández profundizó esa crisis. Claro, ellos tampoco se hacen cargo de su parte, ¿no? Es un problema. Patricia Burrich, a ver qué decía la candidata presidencial del PRO, precandidata. Bueno, a mí me parece que hay una negociación en marcha que está haciendo el ministro de Economía. Va a dejar el país sin reservas. Nosotros vamos a tener que ir a pedir también que ayuden, como está pidiendo la Massa, para poder arrancar, porque sin reservas, como nos van a dejar el país con reservas negativas, va a ser todo mucho más duro, mucho más difícil. Bien, mientras tanto, Héctor Marchi es el ex administrador general de la Corte Suprema. Es un hombre de Ricardo Lorenzetti que hizo auditorías sobre cómo estaba funcionando la obra social. Dentro del reparto de poder de la Corte tenía Juan Carlos Maqueda, que es otro integrante de la Corte, el control de la obra social. Eso no estaba escrito. Lo que fue a aplicar de Marchi era, bueno, no lo dejaron escrito en una acordada, pero todo el mundo sabía que él era el responsable. Según de Marchi, que es un hombre de Lorenzetti, que intentó controlar la obra social, los desmanejos eran muy grandes y hablaba de lo que tenía que ver con, bueno, dice que faltante de dinero, compras directas. Bueno, él pone un manto de sospecha muy serio. Pensemos que es la mano derecha de un integrante de la Corte diciendo que otro integrante de la Corte manejó millones y millones de pesos de la obra social de los judiciales de manera, bueno, por lo menos dudosa. Sí. Esto decía de Marchi ante la Comisión de Juicio Político de la Corte. Las operaciones de prensa, ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia, si hablan conmigo o hay seguimiento, sabe dónde yo me junto con alguien. Lo que no tolero son las amenazas y las presiones. Entonces, yo no sé si el doctor Rosati lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza, porque la Corte Suprema no puede tener hoy esta informalidad. Yo estuve con 7 ministros, a lo cual le tuve que jurar dignidad, respeto y cuidado por la institución, como cabeza del Poder Judicial. Y hoy realmente eso no sucede. Bueno, está hablando pestes de la Corte, la mano derecha de Lorenzetti, que está peleadísimo con los otros 3, que son Rosekrans, Maqueda y Rosati, que es el presidente de la Corte hoy. Finalmente lo que está sirviendo es de escenario para que se ventilen las internas de la Corte, en la que el Frente de Todos está pidiendo el juicio político de los 4. Lo que se ve es bastante papelonesco, francamente, para hacer la Corte, lo que se vislumbra. Sí, en esta parte también de la discusión del juicio político, quienes están comprometidos es la coalición cívica, porque la coalición cívica es quien hace la denuncia, pero contra Lorenzetti sobre el manejo de los fondos de la obra social. Lo que hace el Frente de Todos es subirse en esa denuncia y decir,
esto es un cuerpo colegiado, no es culpa de Lorenzetti, es culpa de todos. Bien, mientras tanto el tema precios, ayer con el salto del tipo de cambio lo que hubo fue mucha zozobra, mucha gente entregando mercadería remarcada o no entregando o entregando con lista de precios abiertas. ¿Qué decía Fernando Sabor, el presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires? Nosotros seguimos cambiando precios, Jorge, y digamos a un ritmo bastante importante. Danone nos envió un aumento de un 9% a principio de mes y ahora se habla de que viene un aumento de un 10%, o sea, en un mes un 19%, pero también tuvimos un 35% en Gerber. Y después todo lo que es producto de limpieza e higiene personal corre como el dólar. O sea, todo lo que es limpieza y perfumería, sabemos perfectamente que estamos con unos saltos importantes. Un kilo de azúcar que lo estábamos pagando 340 pesos, hace un rato me enviaron un mensaje con la foto de un mayorista que ya estaba a 4.50. Bien, mientras tanto Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, disparó un debate intenso en Estados Unidos acerca de la edad y su incidencia para cumplir determinados roles, porque va por la reelección y en caso de ser reelecto va a terminar o terminaría su segundo mandato a los 86 años. Leía una nota del New York Times donde decían, bueno, cómo evolucionan los distintos órganos del cuerpo a medida que va pasando el tiempo, o sea, preguntándose, es difícil también porque es una decisión, porque tampoco es que uno tiene que hacer viejismo y plantear que porque alguien tiene una edad determinada no está en condiciones de llevar adelante un cargo. Pero es el debate que se está dando en Estados Unidos. A ver cómo anunciaba Biden su decisión de ir por la reelección. Está hablando de inflación. No es solo un problema de los Estados Unidos la inflación. Es un problema global. La pandemia, parece Alberto Fernández alguna cosa, pero es verdad, dice esta parte, dice, la pandemia interrumpió la cadena de suministros y generó una suba grande en los costos. Después vino la guerra de Putin y afectó el tema de energía y alimentos. Bloqueó el acceso Putin a los granos de Ucrania. Ahora hace 9 meses que está bajando la inflación, porque la inflación es el punto más débil de Biden en su campaña electoral. Dicen, bueno, es la parte más frágil a la que van sus opositores, diciéndole durante tu gobierno, fíjate cómo se disparó la inflación por primera vez en décadas. Todavía hay más para hacer, dice Biden, pero es mucho lo que estamos logrando y acusa al contexto internacional de lo que fueron estos meses, este tiempo de inflación en Estados Unidos. Donde ayer les contaba, hay una cosa muy interesante pasando en los medios de comunicación, donde Fox, que es la cadena aliada de Donald Trump, echó a su estrella principal, el que hacía todos los ratings, que rompía todo, Carson Tucker, que era con un discurso de supremacismo blanco, teorías de la suplantación, o sea, un discurso muy extremo, muy racista, muy cargado de prejuicios. Bueno, la rompía toda en el rating, era un hombre totalmente adicto a Trump, aunque después saltó en conversaciones privadas que decía que lo odiaba, fue una de las figuras principales de apoyo al gobierno republicano. Bueno, y que en su momento, cuando la cadena Fox decide por un tiempo, después dijeron que no, que el triunfo había sido de Biden y lo dieron así, pero en un momento empezaron a subirse a la mentira de que había fraude en marcha. Eso hizo que la empresa norteamericana que había hecho el recuento de votos le hiciera un juicio a Fox, que terminó arreglando por $800 millones con tal de no ir a juicio, porque se vio que en las conversaciones internas los propios periodistas admitían que no creían en nada en las acusaciones de fraude, pero públicamente las seguían sosteniendo para no pelearse con su propia audiencia. Y bueno, y en esas conversaciones, con todo lo que salió a la luz, finalmente Fox lo echó a Carson Tucker de la pantalla. 7:14 de la mañana. Esto es Morrissey. That's how people grow up. Así crece la gente.